70 millones de muertos. Todo por una decisión que pudo evitarse. Imagina vivir en un mundo donde la guerra no es una noticia, sino una realidad diaria. Donde el sonido de explosiones reemplaza el silencio de la noche. Y donde millones de personas no saben si verán el amanecer. Un mundo donde el odio crece sin control. Y donde una sola ideología puede arrastrar a toda la humanidad al desastre. Ese mundo existió. Y comenzó con una serie de decisiones, errores y ambiciones que nadie logró detener a tiempo. Para entender cómo empezó todo, tenemos que viajar al pasado, al final de la Primera Guerra Mundial. Era 1918. Europa estaba destruida. Las ciudades que alguna vez fueron símbolo de poder y cultura, ahora eran ruinas. Las calles estaban marcadas por la guerra, y millones de familias lloraban a sus muertos. Más de 16 millones de personas habían perdido la vida. Pero lo más peligroso no era la destrucción, era la forma en que terminó la guerra. El tratado que sembró el odio. En 1919, las potencias vencedoras firmaron el Tratado de Versalles. Un acuerdo que debía asegurar la paz. Pero en realidad hizo todo lo contrario. Alemania fue obligada a aceptar toda la culpa del conflicto. No hubo negociación, no hubo equilibrio, solo castigo. El país perdió territorios importantes, se le prohibió tener un ejército fuerte, y fue obligado a pagar enormes cantidades de dinero. Pero más allá de lo económico, el golpe fue psicológico. Alemania fue humillada ante el mundo. Y esa humillación no sería olvidada. Durante los años siguientes, Alemania entró en una crisis brutal. La inflación era tan extrema que el dinero prácticamente no valía nada. Un pan podía costar millones de marcos. Las personas cobraban su salario. Y debían gastarlo de inmediato antes de que perdiera valor. Familias enteras vivían en la miseria. El desempleo crecía sin control. La desesperación se sentía en cada rincón del país. Y cuando una sociedad está desesperada, es mucho más fácil manipularla, el nacimiento del radicalismo. En medio de ese caos, comenzaron a surgir ideologías extremas. Movimientos que prometían soluciones rápidas, que ofrecían recuperar el orgullo perdido. Y que buscaban un enemigo al cual culpar. Fue en este contexto donde apareció una figura que cambiaría la historia para siempre. Adolf Hitler. Hitler no era un político tradicional. Era un orador extraordinario. Sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. Hablaba de orgullo, de poder, de grandeza. Prometía reconstruir Alemania, recuperar territorios y vengar la humillación sufrida. Pero también promovía ideas peligrosas, ideas basadas en el odio, en la superioridad racial, en la exclusión. Señalaba a los judíos como responsables de los problemas del país. Y poco a poco, millones comenzaron a creerle. El ascenso al poder. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Pero eso era solo el comienzo. En poco tiempo transformó el sistema político. Eliminó a sus opositores, prohibió partidos políticos, controló la prensa. Alemania dejó de ser una democracia y se convirtió en una dictadura. El poder ahora estaba concentrado en una sola persona. Con el control total del país, Hitler comenzó a prepararse para algo más grande. Rearmó el ejército, violando el Tratado de Versalles. Invirtió en tecnología militar. Entrenó soldados. Desarrolló nuevas estrategias. Alemania se estaba preparando para la guerra. Pero el mundo no reaccionó. Reino Unido y Francia sabían lo que estaba ocurriendo, pero no actuaron. ¿Por qué? Porque temían otra guerra. Pensaban que podían evitar el conflicto cediendo ante Hitler.
Esta política se conoce como apaciguamiento. Le permitieron recuperar territorios. Le permitieron fortalecerse. Creyeron que eso sería suficiente, pero no lo fue. Hitler comenzó a expandir su territorio. Primero anexó Austria, luego tomó parte de Checoslovaquia. Cada movimiento era una prueba, y cada vez nadie lo detenía. Su confianza crecía, su ambición también. Hitler tenía un objetivo claro: expandir Alemania y dominar Europa. Pero necesitaba el momento perfecto. Ese momento llegó en 1939, con un plan cuidadosamente preparado y un ejército listo para actuar. El siguiente objetivo era Polonia. Para justificar la invasión, Alemania creó una excusa. Simuló un ataque contra su propio territorio y culpó a Polonia. Era propaganda, pero fue suficiente. Europa estaba al límite. Las tensiones eran evidentes, las alianzas estaban definidas, y todos sabían que algo estaba a punto de ocurrir, pero nadie imaginaba la magnitud de lo que venía. A finales de agosto de 1939, todo estaba listo. Las tropas alemanas estaban posicionadas, los planes estaban definidos, y la orden estaba por darse: el inicio de la guerra. 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. Tanques cruzando fronteras, aviones bombardeando ciudades, soldados avanzando sin detenerse. La guerra había comenzado. La estrategia alemana era devastadora, rápida, precisa, imparable. En cuestión de días, Polonia comenzó a caer. El mundo quedó en shock. Reino Unido y Francia ya no podían ignorarlo. El 3 de septiembre de 1939 le declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado oficialmente. Lo que parecía un conflicto localizado rápidamente se transformó en algo mucho más grande. Una fuerza imparable estaba avanzando por Europa, y nada parecía poder detenerla. Pero el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La caída de Polonia. Tras la invasión del 1 de septiembre de 1939, Polonia resistió como pudo. Pero la estrategia alemana era demasiado rápida. Tanques avanzando sin descanso. Aviones bombardeando sin parar. Comunicación militar coordinada como nunca antes. Era la Blitzkrieg en solo semanas. Polonia fue derrotada. Pero lo que hizo este evento aún más impactante fue lo que ocurrió después. La Unión Soviética, que inicialmente no estaba en guerra con Alemania, invadió Polonia desde el este. El país fue dividido, desapareció del mapa, y el mundo entendió algo aterrador. Esto no sería una guerra convencional. La guerra falsa. Después de la caída de Polonia, ocurrió algo extraño. Durante meses, no hubo grandes combates en Europa occidental. A este periodo se le llamó la Guerra Falsa. Reino Unido y Francia habían declarado la guerra, pero no atacaban. Se preparaban, esperaban. Mientras tanto, Alemania hacía lo mismo. Era la calma antes de la tormenta. El ataque relámpago a Europa. En abril de 1940, la guerra volvió a explotar. Alemania invadió Dinamarca y Noruega. El objetivo: controlar rutas estratégicas y recursos. Ambos países cayeron rápidamente, pero esto solo era el comienzo. En mayo de 1940, Alemania lanzó un ataque masivo contra Europa occidental. Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo fueron invadidos casi al mismo tiempo. Las defensas europeas no estaban preparadas. La velocidad alemana era devastadora. La caída de Francia. Francia era considerada una de las potencias militares más fuertes del mundo. Tenía una gran defensa conocida como la línea Maginot, pero Alemania encontró la forma de rodearla.
avanzó por un terreno que los franceses consideraban imposible. Fue un movimiento inesperado, brillante y fatal. En pocas semanas el ejército francés fue superado. París fue ocupada. Francia se rindió. Europa estaba cayendo, una nación tras otra. Tras la caída de Francia solo quedaba una gran potencia en Europa occidental: Reino Unido. Bajo el liderazgo de Winston Churchill, el país decidió resistir. No habría rendición. No habría negociación. Solo lucha. Pero Alemania tenía un plan: invadir Reino Unido. La batalla de Inglaterra. Antes de invadir, Alemania necesitaba controlar el cielo. Así comenzó la batalla de Inglaterra, una guerra aérea sin precedentes. Aviones alemanes bombardeaban ciudades británicas. Londres fue atacada noche tras noche. La población vivía en refugios subterráneos. El miedo era constante, pero la Fuerza Aérea Británica resistió. Y contra todo pronóstico, logró defender su territorio. Fue la primera gran derrota de Alemania. Y un punto clave en la guerra. La guerra se expande. Mientras Europa ardía, el conflicto comenzaba a extenderse a otras regiones. Italia, bajo el mando de Benito Mussolini, se unió a Alemania. Formaban parte del Eje. Juntos buscaban expandir su poder. En África comenzaron enfrentamientos por el control de territorios. En Asia, Japón ya estaba en guerra con China. El conflicto se volvía global. El mundo quedó dividido en dos grandes bloques: potencias del Eje, Alemania, Italia y Japón. Aliados: Reino Unido, Francia, resistencia, Unión Soviética, más adelante, Estados Unidos, más adelante, y China, cada uno con sus intereses, cada uno con su estrategia, pero todos dentro del mismo conflicto. El gran error de Hitler. En 1941, Hitler tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la guerra: invadir la Unión Soviética. Una operación gigantesca. Millones de soldados. Miles de tanques. Era la Operación Barbarroja. Al principio, el avance fue rápido. Las fuerzas soviéticas fueron sorprendidas. Ciudades enteras cayeron. Pero entonces llegó el invierno. Uno de los inviernos más duros en la historia. Temperaturas extremadamente bajas. Los soldados alemanes no estaban preparados. Los vehículos fallaban, los suministros no llegaban. Y la resistencia soviética crecía. Lo que parecía una victoria rápida se convirtió en una pesadilla. La Unión Soviética no se rindió. Movilizó millones de soldados, trasladó fábricas enteras lejos del frente y convirtió la guerra en una lucha de resistencia. Cada ciudad se defendía con todo. Cada metro de tierra era disputado. La guerra comenzó a cambiar. Mientras Alemania luchaba en el este, Japón planeaba su propio movimiento. El 7 de diciembre de 1941, lanzó un ataque sorpresa contra Estados Unidos. El objetivo: Pearl Harbor, una base naval en Hawái. En cuestión de horas, gran parte de la flota estadounidense fue destruida. El impacto fue enorme. Estados Unidos no podía quedarse fuera. Estados Unidos entra en la guerra. Después del ataque, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Y poco después, a Alemania. El equilibrio del conflicto cambió por completo. Estados Unidos tenía una enorme capacidad industrial. Podía producir armas, vehículos y suministros en cantidades masivas. Ahora, los aliados tenían una ventaja clave. La Segunda Guerra Mundial no solo se luchaba en el campo de batalla, también se luchaba en las fábricas. Producción constante de tanques, aviones, armas, municiones. Estados Unidos se convirtió en la fábrica del mundo, y eso marcó la diferencia. La guerra ya no era solo europea. Se combatía en Europa, África, Asia y Océano Pacífico. Era un conflicto total,
tierra, mar y aire. Ningún lugar estaba completamente a salvo. Ciudades enteras eran bombardeadas, millones de personas desplazadas. La guerra afectaba tanto a soldados como a civiles. Era una lucha por la supervivencia. Y apenas estaba alcanzando su punto máximo. La guerra ya no era una amenaza, era una realidad global. Millones de soldados luchaban en múltiples frentes, mientras ciudades enteras eran destruidas. Pero en medio de este caos, algo comenzaba a cambiar. El poder del eje empezaba a debilitarse y los aliados a levantarse. Para 1942, el mundo estaba completamente en guerra. No era solo un conflicto entre ejércitos. Era una guerra total. Las fábricas producían sin descanso. Las mujeres se incorporaban al trabajo industrial. Los civiles vivían bajo amenaza constante. Cada recurso, cada decisión era parte del esfuerzo de guerra. La batalla de Stalingrado. En el frente oriental, Alemania avanzaba hacia una ciudad clave, Stalingrado. Una ciudad estratégica y simbólica. La batalla que siguió fue una de las más brutales de la historia. Combates casa por casa, calle por calle, edificio por edificio. El frío era extremo, el hambre constante, la muerte inevitable. Miles de soldados morían cada día, pero la Unión Soviética resistió, rodeó al ejército alemán y finalmente lo derrotó. La batalla de Stalingrado marcó un punto de quiebre. Alemania dejó de avanzar y comenzó a retroceder. Mientras tanto, en el norte de África se libraba otra lucha importante. El control de esta región era clave para rutas comerciales y recursos. Las fuerzas del eje, lideradas por el general alemán Rommel, avanzaban con fuerza. Pero los aliados resistieron. En la batalla del Alamein, las tropas británicas lograron detener al eje. Fue otra victoria crucial. El control de África comenzaba a cambiar. En el Pacífico la guerra era completamente diferente. Japón había expandido su imperio rápidamente. Controlaba numerosas islas y territorios, pero Estados Unidos comenzó a contraatacar. Una de las batallas más importantes fue Midway. Allí, la Marina estadounidense logró una victoria decisiva. Destruyó varios portaaviones japoneses y cambió el equilibrio en el Pacífico. Los aliados comenzaron a coordinar mejor sus esfuerzos. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética trabajaban juntos. Compartían recursos, planificaban estrategias y atacaban en múltiples frentes. La presión sobre Alemania aumentaba. Pero mientras la guerra continuaba, ocurría uno de los eventos más oscuros de la historia: el Holocausto. El régimen de Adolf Hitler llevó a cabo un plan sistemático de exterminio. Millones de judíos fueron perseguidos, capturados y enviados a campos de concentración. Allí eran obligados a trabajar en condiciones inhumanas. Muchos morían por hambre, enfermedad o abuso. Otros eran asesinados en cámaras de gas. Pero las víctimas no fueron solo judíos. También murieron gitanos, prisioneros políticos, discapacitados y otros grupos. El Holocausto fue un crimen sin precedentes, una tragedia que dejó una marca permanente en la humanidad. A medida que los aliados avanzaban, comenzaron a descubrir los campos de concentración. Lo que encontraron fue impactante: cuerpos sin vida, sobrevivientes en condiciones extremas. Evidencia del horror vivido. El mundo quedó en shock. La magnitud del crimen era imposible de ignorar. Después de Stalingrado, Alemania comenzó a perder terreno. Los soviéticos avanzaban desde el este. Los aliados preparaban una ofensiva desde el oeste. La presión era constante. Alemania estaba siendo rodeada. Los aliados comenzaron a bombardear ciudades alemanas. El objetivo era debilitar la industria y la moral.
Ciudades como Hamburgo y Dresde fueron devastadas. Miles de civiles murieron. La guerra se volvía cada vez más destructiva. En 1943, Italia comenzó a debilitarse. El régimen de Benito Mussolini cayó. Italia se rindió. Y poco después se unió a los aliados. Fue un golpe importante para Alemania. Los aliados invadieron Italia. Avanzaron lentamente hacia el norte. Las batallas fueron intensas, pero lograron debilitar aún más al eje. Los aliados sabían que para derrotar a Alemania necesitaban abrir un nuevo frente en Europa Occidental. Un ataque directo, una invasión masiva, un plan arriesgado, pero necesario. Durante meses, los aliados planificaron una operación gigantesca. Reunieron tropas, barcos, aviones, coordinaron cada detalle. El objetivo, desembarcar en Francia y comenzar la liberación de Europa. Todo estaba listo. Miles de soldados esperaban la orden. El clima era incierto, el riesgo enorme, pero no había vuelta atrás. La guerra había llegado a un punto crítico. Alemania estaba debilitada, pero aún era peligrosa. Los aliados tenían la ventaja, pero necesitaban un golpe decisivo. Ese golpe estaba por llegar. Después de años de guerra, millones de muertos y ciudades convertidas en cenizas, el mundo estaba al límite. Las potencias del eje retrocedían. Los aliados avanzaban, y el final, por fin, comenzaba a acercarse. Pero antes de que la guerra terminara, la humanidad sería testigo de algunos de los momentos más intensos y decisivos de su historia. El día de 6 de junio de 1944. Uno de los días más importantes de toda la guerra. Los aliados lanzaron una invasión masiva en las playas de Normandía, en Francia. Miles de barcos cruzando el mar. Aviones sobrevolando el cielo. Soldados preparándose para entrar en combate. Era la mayor operación anfibia de la historia. Cuando las puertas de los barcos se abrieron, los soldados corrieron hacia la playa bajo una lluvia de balas. Explosiones, caos, muerte, pero avanzaron. Poco a poco lograron establecer una posición. El día D había comenzado, y con él la liberación de Europa Occidental. Después del día D, los aliados comenzaron a avanzar por Francia. Ciudad tras ciudad, territorio tras territorio. Las fuerzas alemanas retrocedían. La resistencia francesa se levantó. Y en agosto de 1944, París fue liberada. Era un momento simbólico, una señal clara de que Alemania estaba perdiendo. Mientras los aliados avanzaban desde el oeste, la Unión Soviética avanzaba desde el este. Alemania estaba siendo atacada por ambos lados. Sus recursos eran cada vez menores. Su ejército debilitado, pero aún resistía. En un último intento por cambiar el rumbo de la guerra, Alemania lanzó una ofensiva sorpresa. La batalla de las Ardenas. Fue un ataque inesperado. Al principio logró avanzar, pero los aliados reaccionaron rápidamente. Y finalmente, Alemania fue derrotada nuevamente. Era el último gran intento. Después de eso, ya no había vuelta atrás. En 1945, las tropas soviéticas llegaron a Berlín. La capital alemana estaba rodeada. Los combates eran intensos. Edificio por edificio, calle por calle. La ciudad estaba en ruinas. El final era inevitable. El fin de Adolf Hitler, encerrado en su búnker. Hitler sabía que todo había terminado. El 30 de abril de 1945 se desvivió. Días después, Alemania se rindió. La guerra en Europa había terminado. Pero en Asia, la guerra seguía. Japón aún no se rendía. Las batallas eran intensas y Estados Unidos enfrentaba una decisión difícil: invadir Japón o usar un arma completamente nueva. Hiroshima.
6 de agosto de 1945. Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. En segundos, la ciudad fue destruida. Miles de personas murieron instantáneamente. El mundo nunca había visto algo así. Nagasaki. 3 días después, otra bomba cayó sobre Nagasaki. La destrucción fue total. La presión sobre Japón era insostenible. El 15 de agosto de 1945, Japón se rindió. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Después de 6 años de conflicto, el mundo finalmente volvía a respirar. Ganadores y perdedores. Ganadores: Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y Francia. Perdedores: Alemania, Italia y Japón. Pero en realidad, todos habían perdido algo. Las consecuencias: más de 70 millones de personas murieron. Ciudades enteras desaparecieron. Europa quedó devastada. Millones de personas quedaron sin hogar. Pero las consecuencias no fueron solo físicas. El mundo cambió para siempre. Un nuevo orden mundial. Después de la guerra surgieron nuevas potencias. Estados Unidos se convirtió en líder mundial. La Unión Soviética también emergió como una superpotencia. El mundo quedó dividido en 2 bloques. Comenzaba una nueva era, la Guerra Fría, justicia y memoria. Después de la guerra, se llevaron a cabo juicios contra los responsables, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. El mundo buscaba justicia, pero también recordar, para que algo así nunca volviera a ocurrir. El legado de la guerra. La Segunda Guerra Mundial dejó lecciones profundas. El peligro del extremismo, el impacto del odio, la importancia de la cooperación internacional, y cambió la política, la tecnología y la sociedad. La Segunda Guerra Mundial no fue solo una guerra. Fue una advertencia, una historia de ambición, poder y las consecuencias de no detener el mal a tiempo. Porque la historia no está tan lejos como creemos. Y si olvidamos lo que ocurrió, podríamos estar condenados a repetirlo